A ver, en 1979, a poquitos meses de empezar su pontificado, Juan Pablo II publicó un documento que, de verdad, iba a definir su legado. Se llama Redemptor Hominis, o El Redentor del Hombre. Pero esto no es solo una encíclica más, es un diagnóstico súper audaz de la condición humana en plena era moderna. Así que vamos a meternos de lleno a descifrar las claves de esta visión tan influyente. Bueno, arrancamos con la primera parte, un mundo de contradicciones. Y es que Juan Pablo II no empieza dándonos respuestas así de una, ¿no? Empieza con una observación, que es potentísima. El mundo moderno, a pesar de todos sus triunfos, vive con una tensión fundamental, una paradoja en el mismísimo corazón de su progreso. Y aquí está la pregunta crucial que plantea desde el inicio. Pensemos un segundo. Vivimos en un mundo con avances increíbles, pero, al mismo tiempo, hay una sensación de miedo que no para de crecer. La paradoja es evidente. ¿Cómo es posible que nuestros mayores logros se estén convirtiendo, de hecho, en nuestras peores amenazas? Y este es el gran dilema. Por un lado, un progreso sin precedentes en la ciencia, en la tecnología, impresionante. Pero por otro lado, ese mismo poder nos ha puesto frente a amenazas que ni nos imaginábamos, como la destrucción del medio ambiente o, bueno, la aniquilación propia. La encíclica lo dice con una fuerza tremenda. El hombre actual parece estar siempre amenazado por lo que produce. O sea, el problema no es algo que viene de afuera. La amenaza nace de nuestras propias creaciones, de los frutos de nuestro intelecto. Es una idea muy fuerte sobre la alienación moderna. Ok, esa es la contradicción. Pero a ver, ¿cuál es la causa de fondo de toda esta ansiedad? En esta segunda parte, el diagnóstico del Papa, vamos a ver que el análisis no se queda en los síntomas. No, se mete de lleno en las raíces que, para él, estaban haciendo que el mundo perdiera el rumbo. Y el diagnóstico es muy específico, Apunta a una civilización consumista, donde el exceso de unos convive con el hambre de otros. Denuncia, por ejemplo, la carrera armamentista, donde recursos que podrían salvar vidas se desvían a inversiones para la muerte. Señala la injusticia social y advierte que corremos el riesgo de volvernos esclavos de nuestros propios sistemas de producción, perdiendo el sentido de todo. Y aquí encontramos otra contradicción que duele. Por un lado, tenemos la letra de los derechos humanos. Firmamos declaraciones, celebramos tratados, perfecto. Pero por otro, el espíritu de esos derechos es traicionado todos los días con violencia y discriminación. Se abre una brecha enorme entre lo que decimos creer y lo que de verdad hacemos. Al final, todo este diagnóstico se podría resumir en una idea clave. El peligro de fondo está en priorizar el tener más cosas, más poder, por sobre el ser más, ser personas más plenas, más responsables, más humanas. Pero, ojo, el documento no se queda en este panorama tan sombrío. Justo aquí es donde la cosa da un giro. Pasamos de la crítica a la propuesta. Entramos a la tercera sección, la respuesta. Aquí se nos ofrece una especie de nueva brújula para entender el propósito de nuestra existencia. Y claro, la pregunta cae por su propio peso, ¿no? Si nuestros sistemas económicos, políticos y tecnológicos no nos dan la respuesta completa sobre el sentido de la vida, entonces, ¿dónde encontramos la verdadera medida de nuestra humanidad? La respuesta que ofrece la encíclica es directa, sin rodeos, y es el corazón de todo el texto. Propone que la respuesta está en el misterio del Redentor. Pero, ¿qué significa redención en este contexto? No es solo un concepto teológico abstracto. Se refiere a la restauración de la dignidad y el sentido de la existencia. Es la afirmación radical de que cada persona tiene un valor inmenso, un valor que se había perdido en gran medida por el pecado, según el texto. Y aquí llegamos al eje de todo su argumento. La encíclica afirma que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. O sea, para entender realmente quiénes somos con toda nuestra complejidad, la propuesta es mirar a Cristo, porque es en Él donde se revela la verdadera dimensión de nuestra propia humanidad. Ok, esa es la idea filosófica central, pero ¿cómo se traduce esto a la práctica? Bueno, en la cuarta sección, Una misión para la humanidad, vemos cómo esta visión redefine por completo el papel de la Iglesia en el mundo. La consecuencia de esta idea
Es una reorientación radical. Si se cree que Cristo, de alguna manera, se ha unido a cada persona, entonces la misión de la Iglesia no puede ser otra que ponerse al servicio fundamental de la humanidad. Y esta misión se plantea como un diálogo de salvación en 3 niveles. Primero, un diálogo con otros cristianos para buscar la unidad. Segundo, con los creyentes de otras religiones. Y tercero, un diálogo con todas las personas de buena voluntad, incluidos los ateos, basado simplemente en nuestra humanidad compartida. Y todo esto se basa en una idea fundamental sobre el ser humano. Escuchen, el hombre no puede vivir sin amor. Sigue siendo un ser incomprensible para sí mismo, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor. O sea, el amor no es un extra opcional, es la clave misma del sentido de la vida. Y con esto llegamos a la quinta y última sección, que contiene la que es quizás la declaración más radical de toda la encíclica, una frase que busca darle un giro de 180 grados al camino de la Iglesia. Después de todo el análisis, la contradicción del mundo, el diagnóstico de sus problemas y la respuesta que propone, el texto culmina con una frase que de verdad lo resume y lo redefine todo. Y la frase es esta: este hombre es el primer camino que la Iglesia debe recorrer, el camino primero y fundamental. Pensemos un segundo en lo que esto significa. No una doctrina, ni una institución, ni un ritual. Es la persona humana, cada individuo, el camino principal. Dicho de otra manera, el camino hacia Dios pasa, necesariamente, por un compromiso profundo con el bien de cada persona. La humanidad no es una distracción del camino espiritual. La humanidad es el camino. Y así, el documento nos deja con esta pregunta, una que va mucho más allá de lo religioso. ¿Qué cambiaría si cada institución, sea política, económica o social, viera a la persona no como un medio para un fin, sino como su camino principal y su único y verdadero propósito?